Y este pastor que se llama Jesús de Nazaret, que se presenta como el buen pastor, vino con una misión. Vino a restaurar lo que estaba destruido. Vino a ordenar lo que estaba desorganizado. Y por ende vemos en la historia y aún en la cronología bíblica que hubo un periodo de 400 años de que no se hablaba palabra de Dios. Había un periodo, el pueblo de Israel pasó, que no había voz de Dios que se hablara. Y por ende fue que tantos líderes religiosos se levantaron, cada uno con una postura, cada uno haciendo lo que bien le pareciese, hasta que vino el buen pastor, hasta que vino el que es dueño de sus ovejas, que se llama Jesús de Nazaret. Y por ello él vino a cumplir la ley, pero también a establecer su reino, a establecer el reino de Dios. Y por ello, donde la ley mataba, vino Jesús con la gracia a dar vida y vida en abundancia. Donde en la antigüedad no había oportunidad para el pecador, porque si era hallada una mujer en adulterio, tenía que ser apedreada. Donde en la antigüedad, en el tiempo de la ley, si un hombre mataba intencionalmente, tenía que pagar con su vida también, si era intencional. Pero Jesús vino como el buen pastor a remediar con todos esos problemas. Jesús vino a establecer el verdadero reino de los cielos, el cual ningún líder de la antigüedad pudo llevar, porque no podía, porque aquellos líderes tenían que aún incluso ofrecer por ellos mismos, porque eran hombres pecadores con defectos. Pero Jesús no tenía necesidad de ofrecer por sí mismo. Jesús cumplió la ley desde el inicio hasta el fin. Jesús vino con un propósito, como lo habla y establece la palabra, a dar su vida por sus ovejas. Pero la ley no pudo remediar el problema que tiene inmenso e infinito la humanidad, que es el pecado. Porque a pesar de que estaban las leyes establecidas, estaban las leyes dietéticas, estaban los ritos, estaban las fiestas, estaban todas aquellas cosas que fueron ordenadas en la ley, acontecía lo siguiente: el ser humano seguía igual. Y aún vemos que hasta los líderes de aquellos tiempos estaban corrompidos, porque había una enfermedad que no podía solucionar un cordero terrenal. Anteriormente estaba establecido en aquellos ritos, en la ley, de que si alguien pecara, tenía que ofrecer ofrenda y sacrificio de paz, holocausto. Pero nada de esas cosas pudieron solucionar el problema interno que tenía la humanidad, hasta que vino aquel buen pastor a dar su vida por las ovejas, a pagar el precio que toda humanidad tenía que pagar, y era el pago por nuestros pecados, porque arrastramos con esa condena por nuestros padres Adán y Eva. Y Dios es justo, Dios no es malo. Lo único que nosotros merecíamos era la muerte eterna, pero más Dios mostró su amor para con nosotros, que siendo nosotros pecadores, Cristo murió y pagó ese precio en la cruz, y ahí cumplió su palabra, la cual él dijo que él era el buen pastor y que tenía que dar su vida por las ovejas, pero no solamente por las ovejas de ese prado específico a la cual él estaba hablando en los días de su carne, sino que Jesús, como era Dios, extendió la promesa de entrar las demás ovejas en su prado. Y ahí no incluye a nosotros, que no estábamos en ese plan, por cuanto la salvación viene de los judíos y solamente era para ellos. Pero Dios, en su inmenso amor, también nos añadió a su prado, y somos ahora también, si aceptamos el nombre de Jesús, ovejas de su prado. Y por ende Jesús dice: tengo otras ovejas que buscar, y a esa la llamaré y la añadiré en mi prado, y ella oirá mi voz cuando yo la llamare. Y esa es usted y yo. Dije anteriormente que hubo 400 años de silencio, en el cual se estaba esperando un hombre que hablara de Dios, porque había un silencio de 400 años. ¡Qué coincidencia! Que en el siglo XV la misma cosa acontece en la humanidad entera. Cuando la iglesia, que no fue la evangélica, tomó el dominio del evangelio, hubo un periodo en el cual no se estaba hablando la palabra de Dios pura. Muchos llaman esa era también del cristianismo como un periodo de silencio.
en el siglo XV. Hasta que hubieron hombres que con la revelación de Dios y la iluminación de Dios pudieron traer la verdad nuevamente, no adulterada. Y hoy nosotros estamos aquí haciendo ese papel que hizo Jesús en los tiempos de su carne, que hizo Lutero en los tiempos que él habló la verdad. Y a partir de ese siglo hubo un avivamiento. Y usted quizás no está entendiendo la seriedad de esto. Puede pasar de aquí 100 años, aquí 200 años, no se sabe qué tiempo. Acontezca lo mismo, un periodo de silencio donde no se predique la palabra de Dios verdadera, no adulterada. Y por ende usted tiene la oportunidad ahora de que está escuchando esta palabra de verdad, de que Jesús es el camino, de que Jesús es el buen pastor,